Amigos y amigas, si hay alguien que conoce el verdadero carácter de Francisco Barbosa como funcionario público, es la fiscal Angélica Monsalve, quien sufrió en carne propia la persecución, las infamias y las arbitrariedades de un sistema judicial que, según ella, y estoy seguro que muchos están de acuerdo, requiere una profunda reestructuración. Barbosa, ternado por el expresidente Iván Duque en la Corte Suprema de Justicia y quien actuó como el protector de Álvaro Uribe Vélez para evitar que este último enfrentara a la justicia por sus crímenes, ahora se indigna porque el presidente Gustavo Petro comienza a destapar sus oscuras decisiones frente a la fiscalía. En este contexto, durante la entrega de miles de hectáreas de tierras fértiles a campesinos en los departamentos del Magdalena y de Córdoba, el presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó para decirle la verdad a Barbosa en dos contundentes discursos. El presidente Petro ha centrado su política de tierras en los campesinos con el fin de reducir la enorme desigualdad social que aqueja a Colombia. La raíz de muchos de los problemas históricos de nuestro país, incluso desde la fundación como república, se encuentra en la desigualdad en la distribución de la tierra. Este problema, que algunos podrían ver como algo común en el mundo, representa una de las formas más extremas de desigualdad social a nivel global y en Colombia no es la excepción. Este problema de antaño sigue vigente. Por eso, en ese discurso en el departamento del Magdalena, en el municipio de San Sebastián, el presidente Petro empezó hablando de ese asunto, pero también recordó la alianza criminal entre el Estado colombiano y los paramilitares. Una relación que culminó en un acuerdo de paz traicionado, en un acuerdo de paz fracasado que no sirvió para que las víctimas retomaran a sus tierras y que la reparación se hiciera efectiva. Todos hemos visto cómo el presidente Petro ha planteado este debate sobre cuándo finalmente las víctimas van a ser indemnizadas o sus tierras serán devueltas. No solo extraditaron a los paramilitares, no solamente silenciaron a esos líderes del fenómeno criminal paramilitar, sino que también se apropiaron de los bienes que estos habían entregado a la justicia, según ha manifestado el propio Gustavo Petro, sentencias judiciales que han puesto de manifiesto este problema que ocasionó el proceso de paz con las AUC. Por eso el mandatario desde San Sebastián, en el Magdalena, ha dicho que estos bienes pasaron a manos de políticos, de senadores y concejales, es decir, los aliados de los paramilitares, quienes se quedaron con lo que este grupo le había arrebatado a los campesinos a sangre y fuego, aún continúan cosechando esa maldita fortuna que hicieron y que además les servía para financiar sus campañas políticas. Como el presidente mismo expresó, ya eso no está sucediendo porque él es el presidente y no va a permitir que este patrón de criminalidad, de impunidad, siga prevaleciendo en Colombia. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Se quedaron con lo que el paramilitarismo le había quitado a sangre y fuego al campesinado. Bonito así hasta que ganamos. Eso no se lo esperaban. Encontramos que las 8.000 hectáreas de tierra de Buenavista estaban en manos de un concejal del pueblo. No sé cómo el fiscal general de la nación, pero ahora sí entiendo ciertas frases. El señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la fiscalía tenía por función legal que recoger de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas. Aquí está Liliana Solano, que está al frente de este programa. Lilia. Pues no, el señor Barbosa nos dijo: no, señor Petro, porque no me decía presidente, no, señor Petro, a usted no le entregamos al gobierno el listado. Ahora entiendo por qué. Los bienes estaban en manos del Clan del Golfo. ¿Cómo puede ser que si Mancuso entrega sus tierras y Macaco y Jorge 40 y no sé cuántos más, los Baloy, entregan sus tierras
sus, entre comillas, porque ilícitamente las estaban poseyendo con el dinero del narcotráfico y en los cuerpos muertos de los campesinos, las habían acaparado. ¿Cómo es que se le entrega a la justicia, a la fiscalía, y de pronto hoy vamos y lo que están ahí son hombres de fusil, integrantes del Clan del Golfo? Es que la fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo, me pregunto yo. O no la supo defender, o no le interesó. Y entonces tenemos que la fiscalía de Barbosa lo único que hizo fue pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos a las manos de otros narcotraficantes asesinos. Y así no se puede construir paz, así no se puede construir justicia, así no se puede construir una nación. Amigos y amigas, lo que estamos viendo, esta denuncia del presidente Petro, que en gran parte confirma los lazos entre la política colombiana y el paramilitarismo, representa, y lo considero así para los habitantes de estas tierras, una afrenta y una desprotección de un Estado que debió haber prevenido, pero prefirió ceder el control al crimen organizado, al fenómeno criminal del paramilitarismo. Las familias de quienes reclamaron las tierras que se robaba Jorge 40, Salvatore Mancuso, Cuco Banoy y otros paramilitares, vieron cómo estas terminaron en manos de los aliados de estos mismos políticos. Por eso es que el presidente Petro está hablando de un doble engaño. ¿Y cuál es ese doble engaño? Primero, prometieron la paz con los paramilitares, extraditaron hacia los Estados Unidos, le dijeron al país que ok, vamos a extraditar a esos criminales, vamos a hacerlos pagar en una cárcel estadounidense, pero respondieron ante una justicia extranjera y aquí en Colombia no lo hicieron. Y el otro engaño es ese, la justicia nunca llegó. Esa es la denuncia que ha hecho el presidente Gustavo Petro durante toda su vida política. Y entonces ahora dicen que falta de respeto con las víctimas, que Petro esté poniendo en el escenario a Salvatore Mancuso. Pero es que aquí, por ejemplo, no se está vanagloriando al paramilitar Mancuso, ni tampoco se le está presentando como un héroe nacional. Héroe nacional cuando el Centro Democrático, o más bien en ese entonces la coalición del presidente Uribe, lo aplaudió en el Congreso de la República, se aliaba con ellos. Y tal como ha dicho el presidente Petro, por la mañana escribían las leyes y por las noches decían quiénes debían morir. Eso sí era vanagloriar el paramilitarismo. Lo que estamos viendo ahora es una contribución a la verdad, una reconciliación importante en nuestro país, en una polarización política que nos ha llevado a décadas de conflictos. Por eso es que no considero que el presidente Petro se esté equivocando cuando presenta a Salvatore Mancuso como gestor de paz para que lo ayude en la construcción de una sociedad que pueda mirarse a los ojos y aceptar que el Estado colombiano se alió con criminales y que ese Estado desprotegió a sus ciudadanos. Y si vamos a hablar de víctimas, Petro es una víctima del paramilitarismo. Por eso les quiero mostrar en estos momentos y recordar este video que muy seguramente vieron cuando Mancuso decía que Petro era objetivo militar de las AUC, así como la senadora fallecida Piedad Córdoba, Álvaro Leiva, entre otros líderes que en ese momento denunciaba esa alianza criminal entre Estado y paramilitares. Esto decía Mancuso. El mismo canciller hoy, Álvaro Leiva, el mismo presidente, Gustavo Petro, fueron parte de los objetivos militares que nos entregaba el señor José Miguel Narváez. Siempre utilizaba el señalamiento de que esas personas hacían mucho más daño que varios guerrilleros. Su señoría, él insistió también en Alirio Uribe, insistió muchísimo en Piedad Córdoba, decía que haber secuestrado a Piedad y liberado nuevamente era un error grave que hayamos cometido las autodefensas, que a Piedad había que asesinarla.
Ahí están viendo, si tenemos que hablar entonces quién es víctima de los paramilitares, también tenemos que poner al entonces congresista Gustavo Petro, que lideraba todos estos debates de control político en el Congreso de la República, en su época como congresista por Cundinamarca, y luego cuando llegó al Senado de la República, debates que hoy en día son censurados y que poco registro oficial hay de ellos. A estas declaraciones del presidente Gustavo Petro que vimos hace unos minutos, Francisco Barbosa afirmó que durante su administración en la Fiscalía, él entregó al Fondo de Reparación de Víctimas, administrado por la Unidad de Víctimas, 1.600 bienes valorados en 1.8 billones de pesos. Y él está diciendo que, sin embargo, la reacción de Francisco Barbosa parece más un intento de presentarse como un defensor de la democracia y la justicia, cuando en realidad su odio y ambición de poder erosionaron la credibilidad de la Fiscalía. Miren lo que dijo Barbosa. Las infamias del presidente Petro no tienen límites. El día de ayer, en la ciudad de Montería, en un acto que afectó la memoria de las víctimas del paramilitarismo, se pretendió lavarle la hoja de vida criminal a Salvatore Mancuso a costa de ensuciar mi dignidad, de ensuciar mi reputación como fiscal general de la Nación, como persona, como servidor público, y poner en riesgo mi vida. Quiero decirle, presidente Petro, que la Fiscalía General de la Nación hizo mucho en la lucha contra el paramilitarismo en mi administración. En mi administración se le entregaron 1.8 billones de pesos a las víctimas del paramilitarismo de la Dirección de Justicia Transicional a la Unidad de Víctimas que no depende de la Fiscalía, Unidad de Víctimas que hace parte del Ejecutivo que usted dirige. En segundo lugar, fue en mi administración cuando se imputaron 76 terceros financiadores del paramilitarismo en Colombia. Eso no había pasado en toda la historia de la Ley de Justicia y Paz. Y en tercer lugar, se hicieron imputaciones por más de 85.000 hechos criminales, cuando antes se habían hecho imputaciones por 50.000 hechos criminales en 14 años. Es decir, duplicamos la acción judicial durante mi periodo. No voy a permitir que pase por encima de mi dignidad, que pase por encima de mi reputación académica y profesional, y que pueda decir lo que se le dé la gana en el país. Yo creo que es importante que usted también entienda que como jefe de Estado tiene límites, y los límites justamente están en el nivel de responsabilidad que usted tiene cuando ejerce ese cargo. Por eso les estoy diciendo, ahora la estrategia que están utilizando es decir que el presidente Gustavo Petro lo que hizo en ese gesto de paz, de reconciliación nacional, es una infamia del mandatario que está tratando de lavarle la hoja de vida a un paramilitar como Salvatore Mancuso, a un criminal que claramente el propio presidente Petro lo ha aceptado. Incluso ayer en Montería indirectamente le dijo a Mancuso que él había sido un fascista, que había actuado como Mussolini, y que el mandatario y los líderes de derechos humanos en ese momento estaban protegiendo la vida de un fenómeno criminal que no solamente contaba con la financiación del narcotráfico, sino también del Estado colombiano. Pero esos debates de control político no los lideró Francisco Barbosa, que siempre se presenta como el mejor preparado de su generación. Esos debates de denuncias no los llevó a cabo el señor Barbosa, que siempre está diciendo que es un defensor de la institucionalidad. No los llevó a cabo el que lo ternó a él, el expresidente Iván Duque, que siempre se presenta como un estadista. No, esos debates los lideró Petro. Por eso yo insisto, aquí nos está lavándole la cara a Mancuso, aquí nos está haciéndole una afrenta contra las víctimas. Nada de eso. Se está reconciliando a un país por parte de un presidente víctima de los paramilitares, porque ahí ustedes vieron las declaraciones de Mancuso, donde decían que tenía como objetivo militar al entonces congresista Petro, alias Macaco. Otro paramilitar también dijo que la intención era asesinar a Petro por sus denuncias. Entonces, estos discursos realmente le faltan legitimidad, porque los hechos, la historia no los acompaña en sus afirmaciones, no los acompaña en ese intento de reescribir la historia y presentarse ellos como los verdaderos defensores de la democracia. Miren lo que dijo la fiscal Angélica Monsalve, conocida por su firmeza, una de las voces más claras al denunciar la ilegalidad de ciertas actuaciones de Barbosa en la Fiscalía General de la Nación. Monsalve, quien sufrió las persecuciones bajo la gestión
de Francisco Barbosa no ha dudado en señalar públicamente las incoherencias y la falta de legitimidad del señor Barbosa. Pero la verdad hay que decirla y a mí no me van a callar. Miren lo que dijo en su cuenta de Twitter. El insulso y poca cosa Francisco Barbosa muestra miedo y aduce que manchan una dignidad que nunca ha tenido. No, Barbosa, el delincuente Mancuso no se diferencia mucho de usted. Peor aún, Mancuso delinquió desde la orilla de los malos, mientras usted lo hizo desde donde se suponía que estaba del lado de los buenos. Usted es un sinvergüenza al querer hablar de la moralidad y de un supuesto buen trabajo que nunca hizo, pese a tener su disposición a medios como la revista Semana. Dedíquese mejor a defenderse de la nueva investigación que abrió la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por su participación en el caso Pacho Malo, que fue denunciado por mí. Ahí sí tendrá mucho que explicar. La fiscal Angélica Monsalve sí tiene conocimiento de primera mano sobre lo que pasó, sobre lo que aconteció en la Fiscalía de Barbosa. Y lo más relevante es lo que expone en un momento en que este señor intenta presentarse como una víctima del gobierno de Petro, cuando todo el país sabe que fue él quien utilizó el ente judicial para sus propios fines políticos y electorales. No olvidemos que Barbosa, al tomar posesión de su cargo, prometió no hacer política con la fiscalía. Pero esas acciones que hizo apuntan a lo contrario de sus declaraciones, porque incluso tiene aspiraciones presidenciales que intentó ocultar en sus últimos días en el ente judicial, porque él, en su discurso de posesión ante el presidente Duque, estaba proponiendo una ley para inhabilitar a fiscales, a procuradores y contralores para que se postularan a la presidencia. Pero cuando dejó su cargo, omitió esa parte de su discurso en unos informes que redactó con recursos de la fiscalía. Esa omisión que hizo de su discurso, de promover una ley para no permitir que estos fiscales y procuradores ahora quieran ser presidente, aunque pequeña omisión, es significativa. ¿Por qué? Porque él incluso ocultó sus propias palabras, sus propias conclusiones de supuestos años de estudio como el más preparado de su generación. Entonces, ¿qué nos impide pensar que Barbosa no puede alterar otros documentos a su conveniencia para sus intereses personales? Las palabras del presidente Petro cobran aún más sentido cuando se considera que, según denuncias recientes de la directora de la Unidad de Víctimas, Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, vivía en un apartamento en Medellín que fue entregado por Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, como parte de la reparación a las víctimas del conflicto armado, donde estuvo la Fiscalía de Francisco Barbosa, y según él, esa administración hizo mucho más que cualquier otra en temas de combatir el paramilitarismo. Yo estoy seguro que uno de esos que gritan fuera Petro lo hacen para seguir con ese vacío del proceso de paz con las AUC y evitar que se sepa la verdad sobre la búsqueda que tenían ellos de un poder absoluto mediante la modificación de leyes para legitimar esas fortunas obtenidas a través del narcotráfico y el despojo de tierras con complicidad del Estado, de gobernaciones, de alcaldías e incluso de parlamentarios. Los que patrocinan esos gritos de fuera Petro son excongresistas, quizás parlamentarios, presuntamente, y parapolíticos que en su momento aplaudieron a Mancuso en el Congreso, pero que ahora se están indignando porque el mandatario, el presidente de la República, el mayor denunciante de esta colusión y tolerancia mutua entre el Estado y paramilitar, busca que Mancuso devuelva las tierras robadas y cuente la verdad. Ahora le toca a la Fiscalía General, a la actual fiscal Luz Adriana Camargo, ese camino de corregirlo y que se exponga la situación de varios bienes que debieron destinarse a la reparación de las víctimas, pero que siguen siendo utilizados como fichas para los mismos políticos vinculados al paramilitarismo. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Yo los invito a que compartan esta información y se suscriban a este canal. Es sumamente importante que estén suscritos para seguir haciendo este ejercicio democrático, informativo,
con el país. Es una gran contribución, una ayuda completamente gratis que usted le hace a este servidor para continuar con este trabajo para una democracia bien informada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.